Ahora veamos una función logarítmica. Ya vemos la... A ver, K. K ya vemosla. Y vamos a dejar pendiente el dominio y el codominio. Y esta función K, voy a decir que es igual a... SK de X es igual al logaritmo en base 2. No, un medio. Logaritmo en base un medio. Una base menor que 1, mayor que 0 y menor que 1. De 5 menos X. ¿Qué más tengo ahí? Más 9. Ya. Bueno, la gráfica es una función logarítmica. Si es que es creciente sería una cosa así. Y si es que es decreciente sería una cosa así. ¿Ya? En este caso corresponde a una decreciente porque la base es menor que 1. ¿Ya? Mayor que 0 y menor que 1. Así que sería una decreciente. Esta función decreciente de la que estoy hablando es función porque verticalmente no intercepta más de un punto y es biyectiva, perdón, es inyectiva porque horizontalmente no intercepta más de un punto. Así que sería una función inyectiva. Así que tendríamos que ver cuál sería su dominio y también su recorrido para restringir el dominio, perdón, para restringir el codominio de manera tal que sea sobreyectiva. Así que veamos cómo queda esto. En el caso del dominio, vamos por el dominio entonces. Dominio de esta función. ¿Qué decíamos del logaritmo? Basta con que el argumento sea mayor que 0 y estamos listos. Es decir, 5 menos x debe ser mayor estricto que 0, como habíamos dicho antes, cuando estuvimos viendo la exponencial, que es la inversa de la logarítmica. Ese x está restando, lo voy a pasar para allá sumando, listo. X debe ser menor que 5. Otra forma de haberlo hecho era que ese 5 que está sumando, ¿cierto? Lo pasamos restando para allá. Para dejarlo como x y no como menos x, multiplicamos por menos 1, pero al multiplicar por un número menor que 1 cambia de orientación la desigualdad y quedaría así. Y es lo mismo que acá, x es menor que 5, y aquí también dice que x es menor que 5. Es lo mismo prácticamente. Entonces, ¿cuál sería el intervalo? Solución, x toma valores menores que 5. Visto en la recta numérica, tomando desde el 5, todos los x menores que 5 están hacia acá, hacia el infinito, negativo. Todos esos valores son menores que 5. ¿Y el 5 lo incluimos o no? No se incluye porque dice menor estricto que 5. Así que el 5, aquí gráficamente no lo voy a pintar porque no incluimos el 5. Así que ¿cómo lo anotamos como intervalo? Desde el infinito negativo lo escribimos de izquierda a derecha hasta el 5, sin incluir el 5, sin incluir el infinito. Ese sería entonces nuestro intervalo. Ya, sigamos. Bueno, ya tenemos el intervalo que corresponde al dominio. Lo voy a anotar acá. Menos infinito hasta el 5, excluido el 5. Vamos por el recorrido que va a corresponder al codominio restringido. Recorrido de la función. Para eso debemos ver cómo se comporta y. Pero que si y, f de x, iba a decir k de x, que se llama en este caso, es igual al logaritmo de base 1 medio de 5 menos x más 9. ¿Cómo quedaría esto? Despejemos x para este caso. Si despejamos x, pasemos el 9 que está sumando, restando para acá. Y quedaría aquí logaritmo de 1 medio, base 1 medio. Según la notación, la base llega tan bajo como la g del log. Y el 5 menos x. Ahí está. Todavía no despejamos x, pero ya tenemos despejado todo lo que es la parte del logaritmo y podemos aplicar, ¿cierto?, la definición de logaritmo para transformar de logaritmo a potencia. ¿Cómo transformamos de logaritmo a potencia? La base del logaritmo es la base de la potencia.
El resultado del logaritmo decíamos que era exponente, y el argumento del logaritmo sería el resultado de la potencia. Está casi despejado x. El x tiene el menos, ya lo voy a pasar para acá. El x que está restando sumando, ¿ya? Pasamos para acá el x. Y la potencia que está sumando la vamos a pasar para allá restando, y está listo, despejado. Despejado x. X, ¿cómo debe ser? ¿Qué dice aquí? A ver. X debe ser menor estricto que 5. Y esto vale x. Y tiene que ser como el x de acá, menor estricto que 5. Así que veamos qué pasa. A ver. Todo esto. 5 menos esa potencia debe ser menor estricta que 5. Ya resolvamos esa inecuación. Voy a sumar 5 en ambos lados. Perdón, restar 5 en ambos lados para que se vayan los 5. Se fueron los 5. ¿Ya? Resté 5 acá, se fue el 5. Resté el 5 acá, quedó 0. Tenemos la potencia solamente, menor que 0, menos estricta que 0. Voy a multiplicar por menos 1 para que esto se vuelva positivo. A ver cómo nos queda. Esta potencia tiene que ser mayor que 0. Cambió de orientación el signo menor que a mayor que porque se multiplicó por un número menor que 0, por menos 1. Así que nos está pidiendo aquí de que la potencia sea mayor que 0. ¿Será posible eso? Sí. Siempre va a ser mayor que 0 porque la base es mayor que 0. Siempre va a ser mayor que 0. Cualquiera sea el exponente. O sea, no importa cuál sea el exponente. Esta potencia va a ser mayor que 0. Está bien. O sea, no importa cuál sea el exponente i menos 9. Puede ser cualquier real. Ahí le puse R de reales. Puede ser un número real. Lo voy a meter un poco más abajo para que sea más claro. I menos 9. Basta con que sea un número real y estamos al otro lado. Esto se cumple. Que sea mayor que 0. I menos 9 debe ser real. Por lo tanto, ¿qué característica debe tener i? Basta con que sea un número real. Claro que es una exponencial. Llegamos a eso, a una exponencial. Así que basta con que el exponente sea real y la variable independiente, en este caso, ¿cierto? Que lo dejamos así de esa forma, la i, debe ser un número real. Así que, codominio, todos los reales. Estamos listos. Tenemos dominio, tenemos codominio y tenemos el x despejado. ¿Dónde está? Aquí está. Tenemos la función bien definida. Borremos el resto. Ya tenemos dominio, recorrido, tenemos todo, ¿cierto? Y el x despejado. Definamos entonces la función, su correspondiente función inversa. La habíamos llamado k, ahora llamémosla k elevado a menos 1. Cambiamos de orden los conjuntos dominio y codominio. Los invertimos. ¿Y la función de qué forma quedaría? K elevado a menos 1, dependiendo de x, ¿cierto? K elevado a menos 1 de x sería igual a. Aquí está el x despejado. 5 menos un medio. Va a quedar entonces una función exponencial. Esa sería su función inversa. Pero aquí me equivoqué. Debería ser un x en vez de una y. Estamos listos. Cuando estén ingresando gráficamente estas funciones, fíjense de que gráficamente una función y su inversa son una simetría axial con respecto a un eje de simetría, obviamente, y ese eje de simetría es x igual y. Es decir, la recta esa oblicua, esa recta con esa inclinación, esa recta, ¿cierto? Si tenemos aquí el plano cartesiano, a x, y, por aquí pasa una recta que es x igual y. Esa recta nos sirve como eje de simetría para la gráfica de una función y su inversa. Entonces sirve como espejo entre una gráfica de una función y la gráfica de su inversa. Podemos corroborar gráficamente que esté bien, ¿cierto?, definida la función inversa. Es un interesante ejercicio realizarlo. Vamos por otra logarítmica, ¿ya?
Vamos por otra logarítmica. FG, H, JK. Llamemos M a la siguiente. Bueno, la función M, que parezca M, ahí sí parece más M. M, el dominio y codominio ya lo vamos a saber. Y sería M de X igual a cuánto. Veamos a cuánto. Logaritmo base 4. Pongamos una base entonces mayor que 1, es decir, va a ser un logaritmo, una gráfica creciente, ¿cierto? Una función creciente. 2x, ¿cuánto puse aquí? Menos 8. Reitero, la base es 4, así que va a ser un logaritmo creciente. Verticalmente intercepta solamente en un punto, cualquiera sea la recta, y horizontalmente también, así que es una función y además inyectiva. No tenemos problema con eso. Lo único que tenemos que considerar ahora es que sea sobreyectiva además. El dominio de esta función. Tenemos que fijarnos para el dominio de esta función en el argumento de este logaritmo, que tiene que ser mayor estricto que 0. Haciendo el despeje correspondiente, el 8 está restando, pasa sumando, y el 2 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, sería 2 partido 4, 2 partido 2, perdón, 4. Entonces el dominio de la función m sería el intervalo donde se encuentra el x, que sería de 4 al infinito positivo, excluido el 4, o con paréntesis redondo, ¿cierto? Excluido el 4. Ya, estamos listos con el dominio. Fácil entonces restringir el dominio de esta función logarítmica. Ahora para establecer el recorrido. Para establecer el recorrido, despejemos entonces la y. ¿Y qué es lo que es y? ¿Qué es lo que es y? Y es igual al logaritmo en base 4 de 2x menos 8. ¿Cómo nos quedaría entonces? Ya está el logaritmo, ¿cierto? Con su base, argumento y resultado. Nada más que nos estorbe para poder aplicar la definición del logaritmo y transformarlo inmediatamente en potencia. Transformémoslo entonces en potencia. Potencia base 4, exponente y, que es el resultado del logaritmo. Y el argumento del logaritmo sería el resultado de esta potencia, que es 2x menos 8. Estamos listos. Ya sabemos inmediatamente cuánto vale. Lo podíamos saber desde el principio. Ya, pero veamos, terminemos de despejar x para establecer también la relación inversa. Función inversa en este caso. El 8 que está restando lo pasamos sumando. Y el 2 que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. Y estamos listos. Esa sería entonces la relación inversa. ¿Qué debe cumplirse aquí? Que x sea mayor que 4. O sea, ese x o esto debe ser mayor que 4. Sigamos esa lógica para ver que esto todo tiene coherencia. Todo mayor que 4. Ya todo debe ser mayor que 4. Trabajemos con esta inecuación. Multipliquemos todo por 2. Multipliquemos todo por 2. Si multiplicamos todo esto por 2, daría esto acá, ¿cierto? Se va el denominador. Y el 4, este era un mayor que, sería 8, ¿cierto? Aquí tenemos 8 sumando en ambos lados. Restemos 8 en ambos lados. Aquí se va ese 8 y aquí queda 0. Entonces basta con que esa potencia sea mayor que 0. ¿Cuándo va a ser eso posible? Siempre. Siempre, ¿por qué? Porque la base es 4. A ver si parece 4. Ahí parece un poco más 4. Y el exponente y. ¿Qué valores de y permiten que esto sea mayor que 0? Cualquiera. Así que, conclusión, y puede ser cualquier número real. Así que el dominio de esta función, como lo habíamos establecido aquí, es del 4 al infinito positivo. Y el recorrido que está acá, o el codominio, es el recorrido, ¿cierto?, que está ahí. Todos los reales. Y además tenemos el x despejado.
estamos listos para definir la función inversa. Voy a borrar todo lo que hicimos, porque ya tenemos el dominio ahí anotado. Tenemos el recorrido también aquí anotado. Y ahora, ¿cierto? La forma en que queda la función con el x despejado. Aquí podemos hacer una cosita más. Una cosita más. Veamos cómo nos queda, si nos queda más elegante. Ese i elevado a 4, perdón, 4 elevado a i queda partido 2, ¿cierto? Y ese 8 sería partido 2, 4. Se ve un poquito mejor. Pero además, ese 4 que está ahí elevado a 2, perdón, ese 4 elevado a i sería 2 elevado a 2. Y elevado a i, potencia de una potencia, sería 2i. Ya, a ver qué tenemos. ¿Se notó? Ese era un 4 elevado a i, partido 2. Ese 4 es 2 elevado a 2. ¿Cierto? Ese 4 era 2 elevado a 2. Y por propiedad de potencia de una potencia, ese es un 2 por i. Y queda lo que tenemos ahí. Eso es lo que hice. Y concluyamos con la división de potencias de igual base. Se conserva la base. Se restan los exponentes. ¿Qué exponente hay aquí? 2i. ¿Qué exponente hay ahí? 1. Menos 1. ¿Ya? Pudo quedar así. O puede quedar así. Ambas son válidas. ¿Cuál queda más elegante? Esa, ¿o no? Lo voy a dejar así, bueno. Entonces la función quedaría m elevado a menos 1, llamémosla. Invertimos los conjuntos de dominio y codominio, porque es la función inversa. Y esto lo dejamos dependiendo de x, cambiamos los roles según corresponda. Sería m elevado a menos 1 de x. Y sería 2 elevado a 2x en vez de y, menos 1, más 4 fuera de la potencia. Y tenemos entonces la función inversa. Esa sería entonces la función inversa. ¿La anoté bien? ¿La anoté bien? Creo que sí, sí. Estamos bien. Ya, hemos visto entonces ahora la función m. La función m, bueno, es una función logarítmica, pero ahora era creciente. ¿Qué nos falta? Ver una fraccionaria. Llamémosla n siguiendo con la idea. La función n de x. Usemos lo siguiente. X menos 8. X menos 8. Partido por 2x menos 6. A ver cómo nos queda. Ya. La idea es que los x permitan que esto se haga real. ¿Cierto? Entonces, cuando hablemos del dominio, todos los x son reales. Entonces, todos los y, los n de x deben ser reales. ¿Cuándo se va a cumplir esto? Cuando esta fracción sea real. ¿Cuándo esta fracción va a ser real? Cuando el denominador sea distinto de 0, porque si es igual a 0 se indetermina la fracción. Así que la restricción es que el denominador, es decir, 2x menos 6, debe ser distinto de 0. Veamos entonces, ese 6 que está restando pasa para el otro lado sumando. 2x entonces es distinto de 6. Y este 2 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, sería 6 dividido 2, 3. Así que x debe ser distinto de 3. Esa es la restricción del dominio. X puede estar en el conjunto de todos los reales. Cualquier real menos el 3. Excepto el 3. Esa es la notación. No es la notación de inverso aditivo. Es de excluir un elemento del conjunto. Cualquier real menos el 3. Porque si valiera 3 se indetermina. Así que ese es el dominio. Ahora determinemos el recorrido de esta función para restringir entonces el codominio. Lo mismo que hacíamos en los casos anteriores.
y es igual a esto, ¿cierto? X menos 8 partido por 2x menos 6. Entonces vamos a despejar x para ver ahora cómo se comporta y. ¿Cómo despejamos x? Veamos. Este denominador que es 2x menos 6, como está dividiendo, lo pasamos multiplicando a la izquierda. Y vamos a aplicar distributividad. Y por 2x sería 2xy. Y el y por menos 6 sería menos 6y. ¿Para qué? Vamos a agrupar los que tienen x como factor común para poder factorizar y así después despejar x. El x que está al lado derecho, que está sumando, lo voy a pasar para acá restando. Y así agrupé todos los que tienen x a un solo lado. Y el menos 6y lo voy a pasar para allá sumando. Y ahí agrupé en otro lado los que no tienen x. Factoricemos por x. Factor común x para este término. Y factor común x para este término. Corroboremos. X por 2y es 2xy. X por menos 1 es menos x. Está correcto. Y ahora terminamos de despejar x. ¿Cómo? Pasando el denominador, perdón, el factor, este paréntesis, como denominador al otro lado. Está multiplicando, pasa dividiendo. Listo, hemos despejado x. Con esto ya tenemos la forma de la función inversa. Pero ahora también podemos saber cómo se comporta y. X basta con que sea distinto de 3. Ya puede ser cualquier real distinto de 3. Pero para que sea real, el denominador debe ser necesariamente distinto de 0. Para eso, ¿qué hacemos? 2y menos 1 debe ser distinto de 0, que es el denominador. ¿Qué significa eso? El menos 1 que está restando lo voy a pasar para el otro lado sumando. 2y debe ser distinto de 1. Finalmente, el 2 que está multiplicando al y pasa dividiendo al otro lado. Y debe ser distinto de 1 medio. O sea, y debe de ser distinto de 0,5. Porque si y valiera 0,5 sería 2 por 0,5, 1. 1 menos 1, 0 y se indetermina. Y x no sería un valor real. Está restringido entonces y debe ser distinto de y debe ser distinto de 1 medio. Así que, ¿qué valores toma i o el recorrido? Cualquier real menos o excepto el 1 medio. Falla un poquito en el paréntesis, ahí sí. Cualquier real menos el 1 medio. Así que tenemos dominio, todos los reales menos el 3. Y codominio, todos los reales excepto el 1 medio. Estamos listos con el dominio y codominio. Voy a borrar aquí. Lo que no voy a borrar es donde está despejado x, porque nos va a servir para establecer la función inversa. Casi lo borro. Veamos cómo nos queda entonces la función inversa. Llamémosla entonces n elevado a menos 1, relativo al n, que es su inversa. Su dominio sería el codominio del anterior y su codominio sería el dominio del anterior, es decir, los r, cualquier r menos 3. Su función inversa depende de x y la vamos a llamar n elevado a menos 1 de x es igual a ¿cuánto? 6y menos 8, 2y menos x. Cambiamos los roles, la variable independiente es x, ahí sí. Según convenio, la x es la variable independiente. Si cabe duda aquí, podría... Respecto del recorrido, en eso estaba pensando. Si x vale 3, no hay problema, no hay contradicción en esto, ¿cierto? La restricción que habíamos puesto para el recorrido contemplaba que x debe ser distinto de 3, ¿ya? Que x puede tomar cualquier valor de 1 medio, excepto 1 medio,
y jamás va a ser igual a 3. Eso también lo vamos a poder corroborar gráficamente. Esta es la función fraccionaria. Tendría una forma algo así. A ver, para que entienda. Una función creciente de esta forma. Y ahí se va a reflejar en la gráfica, si es que la pueden hacer con un programa, un software. Siempre cito a GeoGebra, que lo pueden utilizar para corroborar. Y en el valor 3 va a pasar esto, ¿cierto? No va a interceptar, ¿cierto?, a ninguna de las dos gráficas verticalmente. Y en el valor 1/2 va a pasar esto. ¿Ya? Es por eso que justo en ese valor 3 1/2, ¿cierto?, horizontalmente y verticalmente no va a interceptar la gráfica. Así que no hay contradicción ahí. Es coherente esto. Veamos otra. Ahí esa gráfica, si trazan verticales, jamás interceptan más de un punto. Y si trazan horizontales, tampoco interceptan más de un punto. Así que se trata de función biyectiva. MNP. Ya veamos. Una función que vamos a llamar P. Ahí va a estar dominio, codominio. Llamémosla P de X. Y hagamos una fraccionaria más. X más 4. X más 4 y 10x más 5. Va, 10 es más 5x. Veamos, a ver el dominio. Decíamos que lo que hay que restringir es el denominador para el dominio. En una fraccionaria debe ser distinto de 0. El 10 está sumando, lo voy a pasar para el otro lado restando. Y el 5 está multiplicando, lo voy a pasar para el otro lado, ¿cierto?, dividiendo. 5 dividido 10, perdón, al revés. Menos 10 partido 5 sería menos 2. Así que x debe ser distinto de 2. Dominio entonces, dom de la función, ¿cuánto vale? ¿Cuánto se llama? P. Son todos los reales excepto el menos 2. Utilizo el paréntesis de llave para señalar el elemento de un conjunto. Todos los reales excepto el menos 2. Vamos por el siguiente paso, que es el recorrido de la función. Y para eso lo que hacíamos era despejar y, donde y es igual a x más 4, ¿cierto? Y es igual a p de x, es decir, es igual a x más 4 partido por 10 más 5x. Para hacer este despeje, ¿qué hacíamos? El denominador lo pasamos para acá multiplicando, ya que estaba dividiendo. Aplicamos distributividad, es decir, 10 por i son 10i, y 5x por i son 5xi. Ahora agrupamos en un solo lugar, es decir, a la izquierda, en este caso, todos los que tienen x. Este x está sumando, pasa para acá restando, y ese 10i está sumando, pasa para acá restando. Voy a factorizar x, es factor común, ¿cierto? El x, factorizamos por x, aquí quedaría 5i, aquí menos 1. Corroboramos, x por 5i son 5xi, y x por menos 1 es menos x. Finalmente, esto que está multiplicando al x lo podemos pasar para allá dividiendo y quedaría como el denominador. Ahora x está en función de y. Sabemos cómo se debe comportar y. Podemos ver cómo se debe comportar y para que x sea cualquier real excepto el menos 2. Veamos. ¿Qué debe cumplirse? Que el denominador de esto debe ser distinto de 0. Así que 5i menos 1 debe ser distinto de 0. ¿Qué significa eso? El 1 está restando, pasa para allá sumando. Significa que 5i debe ser distinto de 1. Y el 5 está multiplicando, pasa para allá dividiendo, y debe ser distinto de 1 partido 5.
¿Ya? O 0,2. 2 partidos 10. 0,2. Así que I debe ser distinto de 0,2. O sea, de 1 partido 5. Así que tenemos dominio. El dominio son todos los reales excepto el menos 2. Y el recorrido son todos los reales también, excepto ¿cuál? El 1 partido 5. En paréntesis de llave porque estamos hablando de conjunto, del elemento de un conjunto que estamos quitando de ese conjunto que son los reales. Terminemos definiendo entonces la función inversa de esta fraccionaria. Aquí tenemos el x despejado, no lo borro para poder establecer la función inversa. ¿Dice bien? Sí, ese era el que no tenía que borrar. P elevado a menos 1. Invertimos los conjuntos un quinto, ¿cierto? Menos el menos 2. Invertí, ¿cierto? Codominio y dominio. Depende de aquí esta función. Es la función p elevado a menos 1, ¿cierto? La inversa de p. Y es igual a 4. Y aquí cambiamos los roles, ¿cierto? Menos 10x partido por 5x menos 1. Tenemos la función inversa de esta fraccionaria. Esta sería una función una cosa así, decreciente porque de izquierda a derecha va bajando, pero no nos encontramos con una intercepción horizontal acá ni vertical acá. ¿Ya? ¿En qué punto se intercepta estas rectas que no interceptan? En el punto menos 2 para esta función. Menos 2,1 partido 5. Menos 2,0,2. 0,2. Y la inversa de esta función, ¿cómo la podemos obtener? Trazando la recta oblicua, ¿cierto? Y hacer una simetría axial respecto de esa gráfica que es de la función original. Y nos daría la gráfica de la función inversa. Eso es esta parte del video.